Bueno, vamos a esperar un minutito, dos más. Ahí está entrando gente. Y enseguida arrancamos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora. Profe, disculpe una pregunta. Sí, ¿El Power de la clase de ayer no lo subió todavía a la plataforma? y recién lo subí, Ah, bien, perfecto. Gracias. hace unos minutos, así que por ahí después lo vas a encontrar. Es el Power, digamos, no es la clase grabada. Es el Power. Muy bien, gracias. El PDF está en bolilla 1, profe. Buenas tardes. Sí, en bolilla 1. Gracias. Está como sí, un PDF. Un PDF. Bien.
Espérenme un momentito. Voy a salir y voy a volver a entrar porque no me toma como host y no me deja grabar. En un momento me conecto de vuelta. Bueno, profe. Bueno, muy bien. ¿Se escucha? Sí, profe. Bueno, ayer estuvimos viendo un poco generalidades de máquinas, algunos elementos de máquina, algo de metales, como para que después cuando entremos a hablar de distintos componentes, vamos a ir viendo cómo cada uno son hechos con distintos materiales, como para que vayan teniendo una idea el día de mañana en su vida profesional si se encuentra con cierta pieza que sepan de qué material se trata, qué tratamiento hay que hacer o qué cuidado hay que tener en algún caso de una reparación, por ejemplo. Ustedes dirán, bueno, pero yo no me falta un montón de información, pero sabiendo, digamos, de qué material se trata, ya se puede ir buscando información o se puede hablar con un poco más de propiedad con algún otro técnico o reparador. Continuando un poco con el tipo de tornillos de bulonería que hay, habíamos visto, bueno, que había distintos tipos de tornillos, sobre todo viendo el tipo de cabeza que tienen, que puede ser cabeza hexagonal, hay cabeza redonda, hay prisioneros que son sin cabeza, otros con una cabeza redonda moleteada que es para llave Allen, cáncamos, grampas, en fin, de distintos diseños. Pero después está la otra parte del tornillo que es la rosca. Digamos. Entonces, cuando vamos a roscas, tenemos básicamente dos tipos de rosca. Una que se denomina rosca métrica o internacional, donde sus dimensiones se dan y todas las unidades se manejan en el sistema métrico decimal. Generalmente cuando hablamos de piezas mecánicas siempre las dimensiones se dan en milímetros. Por lo tanto, en los tornillos
también se maneja medidas en milímetros. Incluso hay veces que hasta en piezas grandes, en piezas muy grandes, tratándose de planos así de mecánica, también se ponen las medidas en milímetros. Este tipo de rosca, digamos, es una rosca triangular que tiene un ángulo de 60 grados. Obviamente que ya sea la punta de la rosca como la parte del llano, siempre va terminado con un determinado radio. Eso es para evitar concentración de tensiones en la pieza. Si uno lo terminara muy en ángulo, es más factible de que se rompa a través de ese vértice. En este tipo de bulonería prácticamente se tienen en cuenta 2 o 3 medidas que se manejan de manera así vulgar. Una es el diámetro del tornillo, que sería el diámetro en las puntas de la rosca, digamos, del filete. Y el otro es la distancia entre filetes, que también lo denominan paso. En el caso de rosca milimétrica, todas estas medidas son en milímetros. Los diámetros son en milímetros y la distancia entre filetes son en milímetros. Hay medidas estándar, toda la bulonería está estandarizada, donde, por ejemplo, uno puede decir un tornillo de 6 milímetros, ya se sabe que el paso es de 1 milímetro, entonces le llaman de 6 por 1. Uno de 8 milímetros, por ahí es de 1,25 el paso. El de 10, 1,50 y así. Eso es lo normal, pero no quiere decir que después haya roscas especiales. Por eso hay roscas estándar y lo que se denomina vulgarmente rosca fina, o sea, donde el paso es menor. Otro de los tipos de rosca que hay es la rosca Whitworth. La rosca Whitworth utiliza medidas inglesas, digamos, ¿no? O sea, trabaja generalmente en pulgadas o en fracciones de pulgadas. Entonces ahí es lo que a lo mejor algunos han escuchado denominar, no sé, un tornillo de media. ¿Y de media qué? Y es de media pulgada. ¿De media pulgada qué cosa? El diámetro también. Entonces hay un diámetro del tornillo y hay un paso. Pero el paso no se da como una distancia como se daba en la rosca milimétrica, que se decía este paso de 1 milímetro, 1,25, 1,50, etcétera, sino que acá el paso se da en la cantidad de filetes por pulgada. Entonces a lo mejor uno dice, bueno, este tornillo es de media pulgada por 12, que significa 12 filetes por pulgada. La pulgada, como ustedes saben, es de 25,4 milímetros. Bueno, entonces, en esa distancia caben tantos filetes. Esa es un poco la denominación de los tornillos de rosca Whitworth. Y el ángulo digamos, del triángulo del filete es de 55 grados, diferente a lo que era la rosca métrica. Por lo tanto, normalmente no son compatibles. O sea, un tornillo milimétrico no es compatible con uno en pulgadas.
Por lo tanto, las tuercas no van a ser compatibles. Yo no puedo poner una tuerca Whitburn en un tornillo milimétrico y viceversa. En general, en maquinaria agrícola se van a encontrar con que hay de los dos tipos de tornillos. En las máquinas elaboradas, como son los tractores, cosechadoras, no sé, pulverizadoras autopropulsadas, en fin, generalmente la tendencia a usar tornillos milimétricos. Hace ya unos años que incluso las marcas que usaban tornillos en pulgada han empezado a usar tornillos milimétricos. Pero se pueden encontrar todavía, en algún caso, algunos tornillos en pulgada. Y en el resto de la maquinaria, ya sea implementos, arados, sembradoras, en fin, por ahí es más usual que todavía se use en muchos casos tornillos en pulgadas. ¿Cómo reconocerlo? Bueno, en general la práctica hace que uno los reconozca, porque por ahí son parecidos, digamos, a simple vista. Y si no, la otra manera es medirlos con, en este caso habría que medirlos con, por ejemplo, lo que se denominan los calibres, como para tener una medición más o menos exacta de los diámetros o de las distancias entre filetes. También hay peines, digamos. Peines son como unas pequeñas laminillas que tienen el contorno de la rosca. Entonces uno lo pone en la rosca y puede ir sabiendo qué cantidad de filetes por pulgada o qué tipo de rosca es. O sea, esos peines tienen un montón de laminillas con los distintos tipos, con los perfiles de los distintos tipos de rosca. Es una herramienta también que no es demasiado cara, pero ayuda un poco a identificar. Y la otra es en los negocios donde venden bulonería, generalmente están prácticos en eso para identificar un tornillo. La otra medida que se suele dar en los tornillos es el largo del tornillo. Y el largo del tornillo se suele dar desde donde asienta la cabeza del tornillo hasta el extremo del tornillo. Entonces, en el caso de un tornillo milimétrico, si dicen, este es un, por ejemplo, un M8 por 35, esa es una denominación que sería un tornillo de diámetro 8 por 35 milímetros de largo, desde la punta del tornillo hasta la parte de abajo sería de la cabeza donde va a apoyar el tornillo, sería la parte útil del tornillo. Lo mismo ocurre en un tornillo de cabeza para llave hexagonal, para llave Allen, o un tornillo de cabeza redonda. Todo es de la parte de abajo de la cabeza. Si se agrega la medida de la rosca, bueno, también se le agrega 8 por la distancia entre filetes. Y en el caso de tornillos Whitburn, también de la misma manera. Por ahí puede decir, es un tornillo de media por 2, por ejemplo, que son 2 pulgadas de largo, o 1,5 pulgadas, o lo que sea según el tamaño del tornillo. Profe, entonces las medidas sería, el primero va el diámetro, después el largo y al último la distancia entre filetes, ¿o? No, si ponen la distancia entre filetes, lo ponen después del diámetro. Ah, claro. ¿Y eso en qué medida va? Porque es mucho más chiquito, ¿no? Bueno, claro.
siempre en milímetros. Si es un milimétrico, por ejemplo, va a decir M8 por 1,25 por 40, supongamos que es el largo 40 milímetros. Ya la M te está diciendo que es métrico. En los Whitburn normalmente no ponen la W, por ejemplo. Te ponen un tornillo, a veces hay otras denominaciones de acuerdo al tipo de tornillo. Ahora vamos a ver un poco tipos de tornillo. Y te pone primero el diámetro, después la cantidad de filetes por pulgada y después el largo del tornillo desde la base de la cabeza hasta la punta del tornillo. Bien, entonces un tipo se llama Whitburn y el otro Whitburn, métrico. ahí está escrito arriba, Whitburn, y el otro Whitburn. son métricos. Bien. Hoy día, por ejemplo, a ver, antes uno decía, bueno, si es un vehículo de origen norteamericano o inglés, y bueno, viene con bulonería Whitburn. Y si es francés, alemán, o bueno, en Argentina, todo eso se usaba bulonería métrica. Pero hoy día ya muchas industrias, ya sea Estados Unidos, Inglaterra, ya están usando bulonería métrica para unificarse un poco con el mundo. Todo se va globalizando. Eso no quiere decir que por ahí pueden encontrar algún tornillo Whitburn, sobre todo en maquinaria de origen así, o por lo menos la marca que sea de origen norteamericano, generalmente, o inglés. De inglés hay poco, digamos, en maquinaria agrícola. Más que todo hay de origen americano, norteamericano. Bien, otro tipo de rosca es la rosca trapecial, que tiene esta forma así más cuadrada, va como un trapecio. Esta rosca no es generalmente usada en bulonería. Esta rosca más que todo se usa principalmente para la transmisión y transformación de movimiento. Por ejemplo, casi todos deben conocer lo que se denomina morsa o esa mordaza que se usa en mecánica, que tiene un tornillo que uno da vuelta y con eso uno puede tener fijo una pieza o algo. Eso generalmente viene con ese tipo de rosca trapecial, digamos, que es para hacer más fuerza, son más grandes. O a veces en los movimientos de máquina, por ejemplo, hay un elemento que se usa bastante, que parece un cilindro hidráulico, pero es en realidad es un actuador eléctrico. Entonces, ese actuador tiene una rosca de este tipo y en la base tiene un motorcito eléctrico con unos reductores, digamos, de engranaje. Entonces, ese motor eléctrico que va a unas vueltas más o menos altas de un motor eléctrico, aunque no muy altas, a través de la reducción hace andar ese tornillo a una velocidad más baja. Y ese tornillo puesto en un soporte que tiene la rosca va extendiendo un vástago, por ejemplo. Entonces es un actuador lineal para mover algo. A veces es, no sé, el molinete de una cosechadora, es el tensado de una correa, en fin, hay distintos movimientos que puede requerir una máquina y que es bastante usual hoy día hacerlo con ese tipo de actuadores. En ese tipo de actuadores donde yo hago un movimiento, esas cosas, generalmente se usa este tipo de rosca. También es bastante común en máquinas grandes que por ahí tienen los enganches muy pesados, se lo deja apoyado en lo que llaman un gato, un soporte que tiene una manija con una rosca y eso hace que
yo pueda subir o bajar el enganche y adecuarlo a la altura del enganche del tractor, por ejemplo. Bueno, generalmente esas roscas también, por ahí son roscas de este tipo, así trapezoidales. Y bueno, acá indica que hay de dos tipos, está la rosca Acme y la rosca DIN. DIN lo van a ver en mecánica muchas veces, es un instituto de normas alemán, Deutsche Instituten Normen, y lo van a ver aparecer mucho en normas, en normativas, ya sea de construcción o de ensayo, lo que sea. Lo mismo que por otro lado están las normas SAE, de la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices, sería, ¿no? En este caso ustedes ven ahí que la rosca Acme es de 29 grados y la otra es de 30, son casi iguales, pero bueno, no son iguales. Este tipo de rosca por ahí se usa también en las máquinas, por ejemplo los tornos, para correr el carro así automáticamente van a ver este tipo de roscas. Y en maquinaria agrícola se ve, en muchos accionamientos así que hay que hacer movimientos lineales, se ve. Pero no se usa en bulonería. En bulonería se usa la rosca de esta triangular, métrica o Whitworth. Bien, otro elemento de mecánica son los ejes y árboles. Físicamente son elementos parecidos. Generalmente es una barra cilíndrica. Ahora, ¿qué diferencia hay entre eje y árbol? Los ejes son elementos que sustentan o sostienen o soportan los órganos giratorios de una máquina. Puede ser una polea, un engranaje, en fin, distintos tipos. O sea, generalmente son cosas que sostienen algo que tiene un movimiento giratorio, pero no transmiten potencia los ejes. No están sometidos a esfuerzo de torsión. En cambio, los árboles es visualmente como un eje, pero son elementos, son ejes que transmiten potencia y sí están sometidos a esfuerzo de torsión. Por ejemplo, si vamos a un tractor, en el eje delantero, si ese tractor no tiene tracción delantera, voy a tener algo parecido a esto. Voy a tener una manga donde girará un eje. Este eje, el que está marcado en el círculo rojo, sería el eje, la punta del eje delantero, lo que se denomina punta de eje. Ahí habrá un par de rodamientos, estará el cubo de rueda y ahí tomo la rueda delantera, que no tiene tracción. Entonces ese eje no le está transmitiendo potencia a esa rueda, ¿no? Siempre hablando de un tractor que no tiene tracción en el eje delantero. Entonces eso sería un eje. En cambio en el eje trasero va a haber un eje que le da movimiento a la rueda y ese ya sería un árbol, digamos, porque ese sí lleva la potencia que viene del motor y la traslada, la hace llegar, es digamos, en este caso sería el último tramo, el eje que le va a dar el movimiento a la rueda. Entonces, árbol es cuando sí transmite un esfuerzo, transmite potencia, entonces está sometido a la torsión y también está sometido a flexión y corte, depende si está aguantando un peso, qué otra función cumple. En cambio, los ejes, lo que se denominarían eje, es un elemento que soporta elementos de máquina, como puede ser las ruedas, poleas, engranajes, son importantes también, pero no transmiten potencia y solamente están solicitados a flexión y corte, pero no a torsión. Esa es un poco la diferencia que se hace en mecánica de lo que es un eje y lo que se denomina un árbol.
digamos, ¿no? Ustedes están acostumbrados a que un árbol es algo biológico. En mecánica se denomina árbol a un eje que transmite potencia. Bueno, viendo algunos mecanismos, los mecanismos, digamos, son un conjunto de elementos que producen una transformación de movimiento, o transmiten una potencia, o hacen distintos tipos de trabajo. Hay mecanismos de transmisión lineal, o sea que trasladan cosas, son máquinas simples, y hay también de transmisión circular. O sea, por ejemplo, un eje que gira con una polea tiene un movimiento circular. Una palanca que está corriendo algo podría ser una transmisión lineal. Y después hay mecanismos de transformación de movimiento, o sea que un movimiento circular lo transforman en lineal o viceversa. Un movimiento lineal se transforma en circular. Supongo que estas cosas las habrán visto en física. Las palancas, por ejemplo, el primer género, segundo género, tercer género. En fin, todo esto son elementos que se usan en la maquinaria. O sea, hay palancas, hay elementos que giran, y hay transmisiones de movimiento. Las poleas, uno por ahí lo interpreta como las poleas, por ejemplo, para levantar peso. Eso puede haber algo en maquinaria agrícola, no es tan común. Lo más común es las transmisiones por correa. Y ahí sí, yo tengo las poleas y la correa, que es la que me transmite el movimiento de una polea a otra. Lo más común en maquinaria agrícola es que se utilicen correas en B. Antiguamente también había movimientos que se transmitían con correa plana y poleas planas, por supuesto, pero estos eran bastante ineficientes, había mucho patinamiento, eran complicadas para alinear, las dos poleas tenían que estar bien alineadas para que no se salga la correa. Pero ya hace muchísimos años que todo eso ha ido migrando a la polea en B. Y hoy día ha empezado también a incursionar en la maquinaria agrícola las correas dentadas. Y ya la polea no es una polea lisa con una garganta en B, sino que es un engranaje. Engranaje para correa dentada, no para cadena, por supuesto. Eso es algo bastante usual también en maquinaria agrícola. Las correas en B y las correas dentadas. Transmisión sería por polea y correa. Después, cuando veamos un poco de transmisiones, vamos a ver algunos detalles más. Esto es un poco para que vayan viendo distintos mecanismos que después vamos a ver. Otro sistema de transmisión sería las ruedas de fricción. No hay tanto, esto sí, por ahí tienen patinamiento. No hay tanto uso en maquinaria agrícola de este tipo de transmisión. Y otro tipo de transmisión de movimiento, otro mecanismo, son a través de engranajes. Los engranajes son ruedas dentadas que, engranadas entre sí, transmiten un movimiento. Generalmente, en cada par de engranaje hay uno que es el conductor, o sea, el que trae el movimiento y mueve a otro que se lo denomina conducido. Bueno, acá hay distintos tipos de engranajes, después vamos a ver un poquito más en detalle. Arriba, en la foto de arriba, se ven unos engranajes cónicos que sirven ¿para qué? Para cambiar un sentido de movimiento, o sea, en el sentido de que pueden transmitirse movimiento entre dos ejes que están a 90 grados, digamos.
dos ejes encontrados o también puede ser desencontrado. Y el otro bastante común es la transmisión entre dos ejes paralelos. Entre dos ejes paralelos puede haber engranajes, ya sea de dientes rectos o de dientes helicoidales, como se ve en esta foto, que son dientes inclinados. Estos engranajes son más silenciosos y pueden transmitir mejor la potencia, en el sentido de que hay más de un diente engranado a la vez, digamos, con respecto a lo que serían los dientes rectos, que engranan un diente por vez, digamos. Bueno, otro tipo de transmisión es la transmisión por cadena, que acá sería también engranaje, pero no engranados entre sí, sino conectados a través de una cadena de eslabones especial para ese tipo de transmisión. No es lo mismo la cadena que conocemos para sujetar algo, sino que es la cadena para transmisión de movimiento. Es lo que conocemos, por ejemplo, en la bicicleta, en las motos y así en distintos mecanismos. En maquinaria agrícola es bastante usual este tipo de transmisiones. Se ve menos en los tractores, prácticamente no hay, pero sí hay mucho en lo que es cosechadoras, sembradoras y otro tipo de maquinaria, máquinas forrajeras. Este tipo de transmisión de movimiento es bastante común encontrarlo. Y después está el movimiento de tornillo sin fin y corona, que sería como está este gráfico de abajo, este dibujo, que también es un engranaje, pero en vez de ser movido por otro engranaje, es movido por un tornillo sin fin, que se le llama, ¿no? Por un pedazo de espiralado. Esto también, parecido a lo que eran los engranajes cónicos, son de ejes con distintos sentidos. Ya acá son ejes desencontrados, y en general se usan para bajar las vueltas de movimiento, por ejemplo, como el dibujo de al lado, un motor eléctrico que normalmente anda a 1500 vueltas, puesto con el tornillo sin fin y dándole movimiento a un piñón, seguramente que el piñón irá mucho más despacio. Todo va a depender de la cantidad de espiras y la cantidad de dientes que tenga el piñón. Después vamos a ver cómo se calculan esas cosas. Otro mecanismo que se suele ver en la maquinaria agrícola y está, por ejemplo, presente en los motores de combustión interna son las levas. La leva es un camón que hay en un eje o un árbol, donde en cada giro ese camón tiene una elevación, y esa elevación, al pasar por un botador, producirá un movimiento lineal en ese botador. Y se puede usar, por ejemplo, es bastante común esto, para abrir una válvula, por ejemplo. También se puede usar para bombear, por ejemplo, en una bomba inyectora de combustible. Este mecanismo se puede usar para mover un émbolo, que será el que bombee. Esto también lo pueden encontrar en alguna maquinaria agrícola, en alguna sembradora o algo para algún movimiento. Y después un movimiento bastante común también en la maquinaria es el sistema que se denomina biela-manivela. O sea, es el que transforma un movimiento circular en un movimiento lineal, o también puede ser al revés, un movimiento lineal que se transforma en un movimiento circular.
Bueno, ahí pone el ejemplo de la máquina de coser, o sea, el movimiento de la aguja, que es lineal, viene de un movimiento circular, que es ya sea el pedal que acciona el operador o un motor eléctrico que acciona esa máquina. Va a ser un movimiento circular. En maquinaria agrícola es bastante usual en muchas cosas y obviamente que uno de los lugares donde se usa es en los motores. Acá se ejemplifica un poco un motor de vapor de una locomotora donde a través de la quema de un combustible, un carbón o leña, se calienta agua, se produce vapor y ese vapor se lo introduce en un cilindro y ese cilindro empuja un pistón. Ese pistón, a través de una biela, que sería el azul, mueve una manivela que estaría agarrada a las ruedas de la locomotora, por ejemplo. Entonces es el típico caso de un sistema de biela-manivela donde un movimiento lineal, ahí es donde está la génesis de la potencia, del empuje, lo transformó en un movimiento circular. Esto se da también en los motores alternativos de combustión interna, donde un pistón que se desplaza adentro de un cilindro a través de una biela mueve una manivela que es un eje acobado denominado en los motores cigüeñal. Y eso es lo que transforma ese movimiento lineal de los pistones en un movimiento circular, que es lo que yo tomo después al exterior y lo transmito a través de distintos sistemas. Sistemas de engranaje con cadena, poleas con correas, en fin, de distintas maneras. Bueno, esto es un repaso un poco para ver distintos mecanismos que después van a empezar a aparecer en las máquinas. Esperen un momentito. Bueno, vamos a ver algunos otros elementos de mecánica y así dejamos este tema de la introducción y después en la próxima clase ya empezamos con el tema de tractores y motores, ese elemento. Vamos a ver, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a ver un poco sobre resortes, rodamientos, juntas, engranajes y árboles, ya más o menos vimos algo. Profe, Sí, no está grabando la clase, ¿no? no me la permitió grabar. Bien. Después voy a ver qué pasa, porque ayer sí me permitió grabar. Bien. Entonces, uno de los elementos que también es muy usado en maquinaria agrícola son los resortes. Hay distintos tipos de resorte. Hay resortes espiralados, digamos, helicoidales. Hay resortes espiralados, hay ballestas, en fin. Vamos a ver un poco los tipos de resorte y cuáles son los más usuales en maquinaria agrícola.
El resorte se define como un dispositivo mecánico destinado a almacenar una energía cuando yo lo deformo hacia un lado o hacia el otro, y a restituir una cantidad equivalente de energía cuando le saco la carga o cuando se relaja. O sea que el resorte es algo elástico, o sea, como hablábamos del material, que había un periodo que era elástico, que se deformaba y volvía al mismo lugar donde estaba, justamente el resorte es algo fabricado para eso, o sea, donde yo puedo aplicarle una carga, se produce una deformación y después el resorte, con esa carga acumulada, me puede devolver otro movimiento. Uno de los más comunes es el resorte helicoidal, donde puede haber dos tipos de resorte. Puede ser de compresión o de tracción. Los dos tienen una estructura parecida, solamente que, por ejemplo, el que está dibujado ahí, que sería de compresión, tendrá las puntas planas, y uno de tracción tendrá unas anillas en las puntas para poder enganchar. ¿Eso a qué se refiere? Que yo ahí puedo aplicarle fuerza de comprimir ese resorte y después va a volver a hacerme fuerza hacia afuera. El de tracción es al revés, yo aplico una fuerza para estirarlo y el resorte va a tender a llevármelo hacia adentro, de vuelta el movimiento. Las medidas que generalmente se dan en los resortes son el número de espiras, por ejemplo, el número de espiras útiles. En este caso, si ustedes ven, la última espira, que es la que está mecanizada para que sea la punta plana, casi que no trabaja. Entonces, por ahí se cuentan la cantidad de espiras útiles. El sentido de la hélice, si es izquierdo o derecho, la longitud del alambre, y también por ahí lo que se da es el material. Generalmente es un material acerado, o sea, hierro con un contenido de carbono alto, no son de hierros blandos o esos 10-10 como veíamos que eran más maleables y se usaban más en chasis. Acá se usan más los aceros de alto contenido de carbono. Pueden tener distintas formas, pueden ser cilíndricos o pueden ser cónicos también. Una manera de dibujarlo simplificadamente es como que está aquí en la derecha, ¿no? Simplemente marcando con zigzag las estrías. También puede haber resortes así tipo barrilito o bicónicos. En el tercer cuadro ven que hay, parece un dibujo medio un manchancho, pero está indicando que es un resorte dentro de otro. Y un resorte tiene la espira hacia la derecha, otro tiene la espira hacia la izquierda. Esto se suele dar en el caso de resortes que estén, generalmente en los resortes de compresión se da esto, ¿no? Donde hay algún mecanismo que es, tiene una frecuencia de carga, una frecuencia determinada. Esto, por ejemplo, se da en las válvulas de los motores, donde ese camón que va abriendo la válvula, cada vez que la abre, comprime un resorte. Entonces eso tiene una secuencia. Si fueran resortes, en algunos casos, no siempre, el resorte puede entrar en resonancia, que se llama. O sea, la onda que yo le aplico en el primer golpe, cuando le saco la carga, vuelve, y si la onda se me suma al nuevo golpe para volver a comprimir el resorte, puede haber una sumatoria de esfuerzo. Esto se suele evitar
poniendo dos tipos de resorte con distintas espiras y a veces están uno adentro de otro. Eso simplemente es un mecanismo ya cuando hay mecanismo más elaborado. También puede haber resortes con la sección que es cuadrada, en vez de ser alambre redondo, es un alambre cuadrado, o también puede ser una lámina acerada, obviamente, en espiral, uno adentro de otro, y donde al comprimir este resorte, el espiral tiende a empujar hacia afuera. Este último, así de lámina, ¿alguien lo vio en algún lado? Hay una herramienta de mano que es bastante usual que tenga este tipo de resorte. La tijera de podar, profe. La tijera de podar, por ejemplo. Y alguien mencionó otra cosa. Pero eso es más un resorte en espiral. Ahora lo vamos a ver. Este es un resorte lineal, pero solamente que es, en vez de ser de alambre, es una chapa acerada, puesta así de manera cónica. Sí, en las tijeras de podar es bastante común ver este tipo de resorte. Casi todas tienen este tipo de resorte. A veces pueden aparecer en algún elemento de máquina también. Bueno, como les decía, el resorte helicoidal de tracción se diferencia que las espiras están amontonadas, digamos, están una al lado de otra, y en la punta tendrá algún aro, algún gancho para poder engancharlo y producir la tracción. Entonces, en cambio, el de compresión estaban las espiras separadas, que da lugar a comprimirlo. El resorte de tracción es al revés, digamos, está comprimido y da lugar a un estiramiento. Bien. Después están los resortes de torsión, que era un poco lo que decía recién esta chica, que puede estar en una ruleta, en una cinta métrica. En el caso de la cinta métrica es un resorte de torsión también de una cinta de chapa, digamos. Entonces, a medida que desenrollo esa cinta métrica, adentro del cuerpo se va enroscando un resorte. Cuando yo suelto, ese resorte me hace enrollar la cinta. Bueno, acá se muestra un poco un resorte de alambre redondo. Siempre estamos hablando de materiales acerados, ¿no? Y que permiten la torsión de dos piezas y después lo vuelva a su lugar el resorte. O que el resorte esté haciendo fuerza, esté cargado y haciendo fuerza para alguna pieza estar apretando algo, por ejemplo. Esto también es bastante común en maquinaria agrícola, ¿no? Después también hay unos resortes que se podrían conformar con arandelas elásticas. Son arandelas planas, como un disco, pero son troncocónicas, en realidad no son planas. Y que actúan como un resorte a la compresión axial. La combinación, ya sea de varias de estas arandelas en el mismo sentido, o puestas consecutivamente en sentidos diferentes, como se ve en la figura, en la primera figura, o sea, las tres últimas sería un poco el corte y la figura en 3D, y eso hace que sea una especie de resorte de compresión. Si yo lo comprimo, la arandela tiende siempre a enderezarse y va a estar haciendo fuerza hacia afuera. Esto es también bastante usual en maquinaria agrícola, incluso se ve
en embragues de tractores, por ejemplo, que tengan este tipo de resorte de plato troncocónico para hacer algún esfuerzo. Esto se ve bastante. Y los resortes en espiral, como hablábamos recién, el de la ruleta, el de la cinta métrica, es una espiral, como su nombre lo indica, y bueno, si uno lo carga, lo va enroscando, después tiende a enderezarse y a volver a su estado original. Esto también puede haber en alguna maquinaria, por ahí no es tan común, pero en algún movimiento puede haber un resorte de este tipo. En general, son más utilizados los resortes de alambre redondo, en espiral, digamos, ¿no? Después están los resortes de lámina o ballesta. Bueno, son bastante conocidos en los sistemas de suspensión de los vehículos, sobre todo los vehículos pesados, camiones, camionetas. En maquinaria agrícola uno lo puede ver más en los carros de transporte, por ejemplo, este tipo de resorte. Y en alguna máquina por ahí que tenga suspensión. No es tan común máquinas con suspensión. Y en algunos casos que hay tractores con suspensión o algún otro tipo de máquina, ya sea pulverizadoras automotrices, segadoras automotrices o las cosechadoras en general no tienen suspensión porque son vehículos de desplazamiento lento. Pero cuando hay, digamos, estas máquinas que le nombré, tractores, pulverizadoras, a veces segadoras automotrices con suspensión, generalmente ya hoy día se trabaja con suspensión neumática. O sea, unos pulmones inflados con aire y eso es lo que hace la suspensión. Ya es difícil encontrar suspensiones así de ballesta, pero sí es bastante usual en carros de transporte, ya sea de granos, carros de caña o algún otro tipo de carros, de acoplados, esas cosas. Bueno, y un tema aparte serían los rodamientos. ¿Qué es el rodamiento? Es un elemento situado entre dos órganos móviles, con un eje de giro en común, o sea, dos elementos que pueden girar uno respecto al otro, y el rodamiento sería el elemento intermediario que hace que no haya deslizamiento entre las piezas, ni rozamiento entre metales, sino que tienen un órgano que rueda entre dos pistas. Está formado los rodamientos básicamente por 4 elementos: un aro interior, un aro exterior, los elementos rodantes y la jaula que contiene a esos elementos rodantes, o sea, generalmente los separa y lo está conteniendo. Hay distintos tipos de rodamientos, hay, yo diría, cientos o hay miles de variantes en rodamientos. Pero básicamente podemos ver que hay uno muy común, es el rodamiento de bolas. Acá vemos, obviamente está cortado para ver la figura un poco las piezas. Hay una pista interna con una garganta semicircular. Hay una pista externa con una garganta semicircular en la parte interna, y entre los dos hay una hilera de esferas, una hilera de bolas. Y estas esferas están separadas por una jaula
de chapa, puede ser, a veces son de plástico, en fin, como para que las esferas se mantengan equidistantes. En un corte de este rodamiento podemos ver un dibujo como el de abajo, ¿no? O sea, hay dos pistas que son los cortes que están rayados y una esfera en el medio. Ante el giro opuesto o de uno de más velocidad, otro de menos velocidad, o uno está quieto y el otro elemento gira, ya sea la pista externa o la interna, las esferas van rodando en las pistas y prácticamente no hay rozamiento. Obviamente que hay un pequeño rozamiento de las esferas que están rodando sobre las pistas. Esto generalmente es un elemento que siempre trabaja con alguna lubricación. Generalmente aceite o también pueden ser grasas. Otro tipo de rodamiento es el mismo principio que vimos para el rodamiento de bolas, pero en este caso, en vez de tener esferas como elemento rodante, tiene rodillos. El rodillo hace que apoye en una línea mayor o una superficie mayor, y este rodamiento aguanta un poco más de carga que los rodamientos de bolas. Una variante es que los rodamientos de rodillo hay de dos tipos, de rodillo cilíndrico y de rodillo cónico. Después vamos a ver cuál es la diferencia. El de rodillo cónico, como se ve en la figura de arriba, es como que tiende a desarmarse. Entonces siempre tiene que trabajar contrapuesto con otro rodamiento cónico. O sea, uno hace fuerza hacia un lado, el otro o aguanta fuerzas hacia un lado y otro aguanta fuerzas hacia el otro. Generalmente no puede trabajar solo porque se puede desarmar. Esto siempre trabaja con otro rodamiento cónico contrapuesto. Y otro tipo de rodamiento es el rodamiento de agujas. Es algo similar al rodamiento de rodillo, pero el rodillo es mucho más finito. Entonces, hace la misma prestación o una prestación similar, pero ocupando mucho menos lugar. Eso generalmente es muy usado en las cajas de velocidades, en fin, en distintos usos, pero en cajas de velocidades es bastante usado este tipo de rodamiento de agujas. Este tipo de rodamiento también es común que tenga una sola pista o no tenga ninguna pista. O sea, ¿se acuerdan? Yo les había dicho el rodamiento tiene un aro exterior, un aro interior. A veces este tipo de rodamientos de agujas tiene o solamente el aro exterior o no tiene ningún aro, está la jaula y los rodillos. Y después las pistas lo hacen los elementos donde está puesto. Puede ser un engranaje con un eje, en fin, todo eso es para ahorrar espacio, digamos, para ponerlo en un espacio más pequeño. Y a veces vienen también con pistas, o sea, con los aros externos e internos. Otra forma de ver los tipos de rodamiento es de acuerdo a la función que cumplen y a la dirección de la carga, o sea, la dirección del esfuerzo que tienen, ¿no? Están los rodamientos radiales, como este, por ejemplo, sería un rodamiento de bola, donde soporta cargas radiales, o sea, en el sentido del radio, del eje o de la pieza, y cargas axiales, o sea, en el sentido del eje, soporta, pero pequeñas cargas axiales, lo que pueda soportar esta garganta acá donde está montada la esfera. No sé si ven la flecha del cursor. O sea, pueden aguantar cargas radiales
altas, pero cargas axiales no tan altas, o sea, más bajas. Los rodamientos axiales pueden ser también de bola, pero directamente con las pistas puestas en el sentido del eje, o sea que aguantan grandes cargas axiales, axiales en el sentido del eje, y cargas radiales pequeñas, lo que aguante la garganta. Generalmente son para hacer esfuerzos de empuje en el sentido del eje. Después vamos a ver, por ejemplo, en los accionamientos de los embragues, de los tractores, de los vehículos, de las máquinas, se usan este tipo de rodamientos axiales. También puede haber rodamientos axiales de agujas o de pequeños rodillos, digamos. Lo mismo que los radiales también pueden ser de rodillos, en fin. Y los rodamientos mixtos serían los que pueden aguantar grandes cargas radiales y también altas cargas axiales. Y ahí entran a jugar lo que vimos antes, que eran estos rodamientos de rodillos cónicos. Ahora, solamente cada rodamiento aguanta carga hacia un solo lado. Si yo le meto carga, por ejemplo, en este dibujo de la derecha, aguantaría una carga hacia la izquierda. Si yo le meto una carga hacia la derecha, se desarmaría el rodamiento. Entonces, para que eso no ocurra, siempre trabajan con dos rodamientos cónicos enfrentados. Entonces, un rodamiento aguanta hacia un lado y el otro rodamiento aguanta hacia el otro. Y los dos aguantan la carga radial. Estos pueden soportar cargas grandes, radiales y axiales. También sí, escucho. Bien. También hay rodamientos que se pueden denominar rígidos y otros rotulados. El rígido es un poco lo que estamos viendo acá. O sea, las dos pistas están ahí de una manera rígida, no se puede mover, solamente pueden girar, obviamente. Los rotulados es que tienen elementos rodantes, o sea, tipo barrilito, por ejemplo, y una de las pistas es una pista media redonda, entonces los dos anillos pueden tener cierto movimiento en el sentido del giro, digamos, axial. Vamos a ver si encontramos después algún dibujo al respecto. También teniendo en cuenta el número de hilera de los elementos rodantes, puede haber simples o dobles, o sea, puede haber, por ejemplo, un rodamiento de bolas simple sería de una sola hilera de bolas, un rodamiento doble de bolas sería con dos hileras de bolas, y así pueden ser dos hileras de rodillos, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de hileras de elementos rodantes, puede ser simple o doble. Bueno, un poco cómo se representa un rodamiento, más o menos este sería el dibujo en corte. Las dimensiones características de un rodamiento son el diámetro interno, el diámetro externo y el ancho del rodamiento. Y otra dimensión que a veces aparece en las tablas es el radio que tiene en las aristas. A veces el constructor de algo le interesa ese radio porque si tiene que hacer una pieza para poner un rodamiento, por ahí le tiene que dar a la pieza un radio similar, digamos, para el montaje adecuado del rodamiento. Todas las medidas de rodamiento, todo eso está todo normalizado.
cualquier marca de rodamiento que uno compre, si uno compra el rodamiento equivalente, digamos en medida, tiene que ser igual y son intercambiables. Eso está hecho precisamente para eso, para que uno pueda poner en los cambios de rodamiento, pueda poner distintas piezas, podría poner distintas marcas de rodamiento, o si está ante una reparación, si no consigue uno, conseguirá otro, pero todos son intercambiables. Todas las medidas están normalizadas. Por ejemplo, si hay un rodamiento que tiene 25 milímetros de diámetro interno, y voy a encontrar otro que también va a tener 25. Y a lo mejor la próxima medida es 30, pero no va a haber un rodamiento de 25,5, ni de 26, ni de 27, salvo que sean ya cosas muy especiales. Pero en general siempre todos están contemplados dentro de una norma de fabricación. Bueno, como le decía recién, acá dice que los rodamientos son elementos normalizados en dimensiones y tolerancias. O sea, esta normalización permite la intercambiabilidad. Los rodamientos generalmente los fabrican empresas especializadas para esa fabricación. Generalmente son empresas que fabrican únicamente rodamientos y a lo mejor algún otro elemento de giro, pero generalmente los especializados en rodamiento fabrican rodamientos. Y hay tanta cantidad y tipos de rodamiento para fabricar que tienen para entretenerse. Las marcas más conocidas, bueno, SKF, FAG, INA, SNR, Collo, pero hay muchas marcas más, digamos. Los principios básicos dimensionales son internacionales, están normalizados por ISO, digamos. Bien. Por ejemplo, una designación de un rodamiento rígido de bolas podría denominarse 6205 DIN 625. ¿Qué significaría esto? Que ese 6205 me da algo. Generalmente los dos primeros números me está diciendo un tipo de rodamiento. Y los dos segundos números me puede dar la dimensión del diámetro interno. Me puede dar en algunos casos, pero muchas veces, por ejemplo, en el rodamiento de bola, ese número es multiplicado por 5. O sea, un 6205 puede tener 25 milímetros de diámetro interno. Para eso hay tablas, hay manuales completos, digamos, que se dedican al rodamiento y se pueden conseguir. Y en cada tipo de rodamiento, a ver, vamos a buscar uno que se vea. Así ahí ustedes ven un rodamiento de bolas, ahí se ve arriba la parte del corte del rodamiento, y abajo hay toda la tabla donde están los diámetros, el diámetro interno, diámetro externo, radio y todas las denominaciones de ese tipo de rodamiento. Y después a lo mejor en la siguiente tabla, por ejemplo aquí, hay un rodamiento de doble hilera de bola. Bueno, otra denominación, otras dimensiones, toda una serie de... Y así hay todo un libro completo con distintos tipos de rodamiento. Como verán, es un tema, los rodamientos, bastante extenso. Pero por lo menos, para que tengan una idea de que sí hay muchos tipos de rodamiento, y al momento de buscarlo, bueno, los rodamientos generalmente en el flanco de alguna de las dos pistas, generalmente la pista externa, están grabados con el modelo y las características del rodamiento. O sea que uno, al desmontar un rodamiento, puede saber qué tipo de rodamiento es y buscar uno igual.
También los rodamientos pueden estar blindados. Hay dos tipos de blindaje, uno que es sellador, digamos, que generalmente está hecho con un material blando, ya sea plástico o goma, y el rodamiento ya se vende prelubricado y ese lubricante está contenido, digamos, por dos tapas, digamos, está sellado. Y hay otros que son con dos tapas, por ejemplo, o a veces con una tapa de un solo lado y del otro lado le llega la lubricación, que son de chapa, digamos, son generalmente metálicas. Esas no son exactamente herméticos, sino que más que todo están para proteger que no entre alguna partícula en el material rodante. Pero eso generalmente se da en los rodamientos de bola y algunos rodamientos de rodillo. En los cónicos no hay selladores normalmente porque se desarman hacia los costados, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco dibujos de distintos tipos de rodamiento. Arriba está un rodamiento de bola y hay un rodamiento de bola de doble hilera de bola. Y si se fijan bien, la pista de afuera es algo curva, que abarca las dos hileras de bola. Eso sería un rodamiento oscilante. En el dibujo de abajo, el tercer dibujo de la fila de abajo, es algo parecido, pero de rodillo. Si ustedes se fijan, la pista interna del aro exterior es curvo. Entonces sigue el radio de un movimiento. Entonces, este rodamiento, la pista interna con los rodillos, podrían moverse con respecto a la pista externa. No demasiado, pero sí eso permite a veces los montajes que puedan ser algo oscilante o autocentrantes, digamos, que entre la pieza y el eje pueda haber una pequeña desviación, a lo mejor de décimas o de incluso hasta 1 milímetro, y el rodamiento lo tolera, digamos, porque es un rodamiento oscilante. Y al costado, bueno, estaría lo que sería por ahí un rodamiento de aguja y un rodamiento de rodillo cilíndrico. En la hilera de abajo está el típico rodamiento cónico, muy usual, muy usado también en parte de maquinaria agrícola, y rodamientos axiales, que pueden ser de rodillo, también pueden ser de aguja, y obviamente pueden ser de bolas, de esfera. La fijación de los rodamientos también hay cosas estándares, pero también se venden manguitos para poner el rodamiento, con tuercas, arandelas con frenos, en fin. Pero después cada fabricante, depende de dónde va a usar el rodamiento, le da la fijación que más le conviene. ¿no? Esta es una fijación estándar que se puede comprar junto con el rodamiento, pero hay otras de muchos tipos, de acuerdo al fabricante de la máquina, cómo ha montado el rodamiento. Bueno, dispositivos de protección o para contener el lubricante que va en los rodamientos es lo que se denominan los retenes. Y esto también va acompañando al rodamiento. Puede haber un retén tipo fieltro, o sea, en esta pieza que está tomada con este tornillo, esto es un tornillo, hay un fieltro trapecial que va rozando en el eje, está encastrado en esta ranura que tiene la pieza y no permite que se fugue, por ejemplo, grasa. Generalmente estos de fieltro son para grasas. Los
los aceites, por ahí hay otro tipo de retén. El que se ve ahora al costado es un retén, que esto sí ya es más para aceite, donde tiene un aro externo, digamos que es forrado en goma, pero adentro es un alma de chapa, digamos, ¿no? Es un refuerzo metálico lo que tiene. Por afuera está el caucho. Y el labio de adentro, aquí al costado, ustedes ven el corte que tendría este retén. Tiene un alma de chapa dentro de un material de goma, que sería el rayado. Y por el lado que iría en el eje, el lado de adentro del retén, hay un labio con un resortito que apriete ese labio hacia adentro, o sea, le da una cierta carga. Este es el típico retén para los aceites, que por ahí acompañan a los rodamientos o algún otro tipo de cojinete. Bueno, acá un poco cómo se los dibuja. Por ejemplo, para no dibujar todo el retén, por ahí le hacen un cuadrado y le ponen la flecha hacia donde está el labio. Entonces, este retén va a retener más el aceite que está de este lado y no retiene tanto el de si hubiera de este lado. O sea que los retenes tienen una posición de montaje. Bueno, esto más o menos ya lo hemos visto. Los engranajes, es un mecanismo de transmisión, son ruedas dentadas, y que se usan para ir transmitiendo el movimiento de una rueda a otra o de un eje a otro, según donde estén montadas las ruedas. Hay distintos tipos de rodamiento, de engranajes. Según la posición relativa de los ejes, se distinguen engranajes de ejes paralelos y generalmente usan engranajes cilíndricos. Los engranajes cilíndricos pueden tener dientes rectos, dientes helicoidales o dientes así en V, ¿no? Los más comunes son los de dientes rectos, los helicoidales. Estos no son tan comunes en maquinaria agrícola, sí por ahí en otro tipo de máquinas industriales. Están los engranajes de ejes no coplanarios, o sea que no se encuentran. Son engranajes cilíndricos, también pueden ser helicoidales o pueden ser, como en este caso, el tornillo sin fin y una rueda helicoidal. Y los engranajes de ejes concurrentes, o sea, esto sí que los ejes se encuentran, digamos, en algún punto. Y estos serían los engranajes de dientes cónicos, los engranajes cónicos. Los dientes pueden ser rectos o también helicoidales, o hipoidales, también cuando los ejes no se encuentran en el centro, digamos, ¿no? Son parecidos a los coplanarios. O sea, estos son más o menos los tres tipos de engranaje que vamos a encontrar en la maquinaria. Bueno, este es un poco cómo se dibuja el engranaje. En estos casos, estas rayas están indicando acá en el dibujo de la derecha qué tipo de diente tiene. Diente, una raya inclinada, me está indicando que este sería un engranaje de diente helicoidal, de dientes en V. Normalmente cuando son dientes rectos no le ponen ninguna raya. Bueno. Las características que se indican en un diente, una es el módulo, que sería la distancia entre los dientes. Después hay un diámetro interno, que estaría a la base del diente, un diámetro externo que estaría en la cabeza de los dientes,
y un diámetro primitivo que sería en el medio más o menos del diente, que es donde estarían rodando las dos ruedas esas dentadas. Vamos a ver si encontramos algún dibujo. No, este no. Bueno, este sería un poco dos engranajes cónicos que dice no concurrente. ¿Qué quiere decir? Que el eje de uno de los engranajes no se encuentra con el centro del otro engranaje. Esto se da mucho en los piñones y coronas de las transmisiones, por ejemplo, de los vehículos y también de los tractores. Esto sería un engrane con ruedas cilíndricas. Esto sería para engranajes de ejes paralelos. Acá, si ustedes observan en el dibujo donde se ve los engranajes como dos ruedas, digamos, dos ruedas que se entrecruzan. ¿Por qué? Porque el círculo de afuera sería la cabeza de los dientes. Y esa línea punteada sería lo que yo le denominaba el diámetro primitivo, que va a estar rodando con el diámetro primitivo de la otra rueda dentada. Por eso le llaman así el diámetro primitivo. Esa sería la línea por donde están rodando los dos engranajes. En el medio estarán los dientes que engranan uno con otro. Si yo en un engranaje tengo un módulo de tantos milímetros, en el otro debo tener un módulo igual para que engrane correctamente. Por eso a veces no es que todos los engranajes puedan engranar unos con otros. Tienen que engranar engranajes del mismo módulo, digamos, ¿no? De la misma distancia entre dientes. Sí pueden tener distinta cantidad de dientes uno de otro. Generalmente eso es lo que ocurre, ¿no? Para eso se utiliza, para ir cambiando el régimen de los ejes y los pares a transmitir. Eso después lo vamos a ver en detalle. También hay un tipo de engrane que es un engranaje con dientes internos y otra rueda, otro engranaje con los dientes externos comunes. Entonces, una va a estar rodando dentro del otro engranaje. Digamos. Esto también se ve bastante usual en transmisiones de maquinaria agrícola. Después lo vamos a ver, cuando veamos tractores va a aparecer este sistema. Y engranaje de rueda con cremallera. ¿Qué sería una cremallera? Así como nosotros hasta ahora vimos que los engranajes son todo una rueda dentada, la cremallera sería una barra lineal dentada. Entonces, yo engranando un engranaje que es una rueda con una cremallera, puedo transformar un movimiento circular en un movimiento lineal, o al revés, un movimiento lineal de la cremallera me lo transforma en un movimiento circular del engranaje. Esto también lo vamos a ver en algún sistema de maquinaria agrícola. Bueno, representación de engranaje. Aquí también en engranajes cónicos no siempre puede ser el encuentro a 90 grados. A veces uno puede hacer encuentros con distintos ángulos, ¿no? Con engranajes cónicos. Y el otro tipo de engrane con engranajes es engranaje con cadena, como ya lo habíamos visto en un dibujo. Este es un dibujo esquemático, lo habíamos visto en un dibujo más real en la otra diapositiva. Bueno, árboles y ejes, lo mismo que ya vimos. Por ejemplo, acá en el dibujo de la izquierda podemos ver un eje que está fijo y sobre ese eje gira una polea.
está montada sobre 2 rodamientos de bola. ¿Interpretan la figura? Y que es una polea que tiene una garganta en B corta. Esto es para una transmisión de movimiento con correas en B, por ejemplo. Pero aquí el eje no transmite movimiento, el eje está fijo. Y sobre ese eje gira una polea. Esto podría ser un tensor, por ejemplo. Entonces, esto se le denomina eje. En cambio, a la derecha tenemos un eje, pero ese eje tiene montada una polea de un lado, un engranaje de otro y unos soportes con rodamiento en el medio. Ahora, entre la polea y el engranaje o engranaje hacia la polea se transmite un movimiento. O sea, si el engranaje es el que recibe movimiento de otro lado, bueno, está moviendo la polea, y si es la polea la que recibe el movimiento, estará moviendo el engranaje, o sea, el movimiento va hacia el otro lado. Entonces, a este eje se le denomina árbol, porque está transmitiendo una potencia, el eje, y está sometido a una torsión. La torsión de un lado la provoca el esfuerzo de un lado, que es el de mando, y el otro lado es la resistencia, que provoca lo que estoy moviendo. Entonces a eso es lo que se denomina árbol. Y el otro sería un eje. Bien, todo esto ya lo vimos. La forma de conectar los ejes o los árboles con los elementos puede ser a través de perfiles dentados, por ejemplo. Perfiles que pueden ser rectos o pueden ser volventes. Son lo que nosotros denominamos estrías, ¿no? Entonces, un engranaje que tenga un estriado interno puede ser montado en un eje que tenga el mismo estriado externo. Bien, vamos a terminar por hoy con estos elementos de mecánica, que era un poco la intención de que tuvieran una idea de, bueno, todos los elementos de mecánica que vamos a ir viendo a medida que veamos máquinas y que van a ir apareciendo. Resortes, rodamientos, ejes, árboles, retenes, en fin, poleas, engranajes, todos esos elementos van a ser parte de la maquinaria que vamos a ir viendo. A ver, acá hay algo en el chat. Hay uno que se tuvo que retirar. Profe, la asistencia la ponemos en el chat. La asistencia la ponemos en el chat. No, Manuel, ¿ya tomaste la asistencia? Sí, profe. Ya lo estuvo registrando Manuel, así que ya están registrados. Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora. Profe, y ya vamos. Sí. Profe, yo entré 10 minutos tarde, no sé si a mí me tomó asistencia.